Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a la alabanza para nuestro Dios esta mañana. Gracias a Dios porque nos ha cuidado, nos ha guardado, ha suplido salud, sobre todo que ahorita está con este tema de la pandemia. Se valora mucho la salud, hermanos. Vamos a iniciar alabando a nuestro Dios. Vamos a utilizar los himnarios, los que tenemos, los corintios. Busquemos el número, ya lo perdí, aquí está, 48, perdón, 45. Es una narración de cuando uno anda sin Cristo, ¿verdad? Antes de llegar a los pies de Cristo. Este hermoso canto como que muchos nos identificamos, cómo andábamos sin Dios en la vida. Andábamos errando, vagando, pero Él nos rescató. Su amor me levantó. 45. ¿Lo tenemos? Cantemos. Lejos de mi dulce hogar, vagaba yo sin Dios, a través de tierra y mar, sin esperanza y paz. Mas el tierno Salvador, viéndome la aflicción, por su infinito amor me levantó. Su grande amor me levantó. De densa oscuridad me libertó. Su grande amor me levantó. De densa oscuridad me libertó. Todo entrego a mi Jesús, siempre le seguiré. He tomado ya la cruz, el mundo atrás dejé. Tan exceso y grande amor requiere la canción y el servicio fiel de cada corazón. Su grande amor me levantó. De densa oscuridad me libertó. Su grande amor me levantó. De densa oscuridad me libertó. Ven a Él, oh pecador, no te rechazará. Con ternura el buen pastor te recibirá. Tus pecados borrarán, gozo tendrás sin par. Gracia y fuerza te dará para triunfar. Su grande amor me levantó. De densa oscuridad me libertó. Su grande amor me levantó. De densa oscuridad me
que viene. Dios los bendiga. Vamos a orar, hermano. Buenos días. Vamos a orar. Bendito Dios, creador de los cielos y la tierra, en estos momentos, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por la vida, por la salud, porque nos consiste levantar en este día, porque nos has cuidado mucho, mucho durante toda esta semana. Y Señor, a ti te debemos cada bendición, cada ayuda que te pedimos cada día en su momento. Gracias, Señor, por este tiempo que tú aquí nos estás concediendo a todos tus hijos. Gracias porque tú pusiste en nuestros corazones el venir a escuchar tus santas palabras. Y aquí estamos presentes, Señor, para que lo que tú mandes, de acuerdo a tu voluntad, nosotros podamos obedecer. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso. Te rogamos que nos ayudes ¿cómo se llama? A atenderlo bien como tú quieres, Señor. Que podamos apreciar todas aquellas cosas hermosas que nos das. Ya que, Señor, tú nos las das para dedicártelas, para dedicártelas a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque eres muy bueno y porque tus misericordias son muy grandes. Te pido, Padre Santo, que sea con cada familia aquí representada, niño, joven, señorita, persona mayor. Rogándote que, Señor, podamos dignarnos a escuchar tu santa palabra y que busquemos la edificación en Cristo Jesús y que, Señor, tu amor tan grande que nos redimió, nos sigas protegiendo. Te ruego, Padre Santo, que cuides que ayudes al hermano que está dirigiendo, que seas con él, con su familia, o el hermano que va a traer tus palabras, que, Señor, venga, hable lo que tú mandes y pides. Y que nuestras palabras sean cada día menos y nuestros hechos se vean en todas partes. Gracias, Señor, porque eres muy bueno. Y sé con los hermanos que nos van a ver por las redes sociales, rogándote que ellos también pongan mucha atención a lo que tú nos mandas y que, Señor, no nos cansemos de seguir adelante en tu camino. Gracias, Señor, porque eres muy bueno. Por Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Vamos a seguir, hermanos, alabando a Dios. Tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso. Que pueda estar en pie, ¿no? Cantemos. Espíritu de Dios, que mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida,
Salmos 19. Salmo 19 son 14 versículos. Un salmo muy hermoso, muy conocido. Creo que toda la escritura es hermosa. Algunos nos encariñamos, por decirlo así, con los salmos. Nos animan, nos incentivan a alabar a Dios, a cantarle cada día. Vamos a hacerlo alternadamente. Me lo voy a iniciar en el verso 1, ustedes el 2, y unimos nuestras voces en el 14. Salmo 19, ¿lo tenemos, hermanos? Dice así la bendita palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día y de palabra, y una noche ahora no se la sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Salió su voz y hasta el extremo de los ramas. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso al término de ellos, y nada que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Unidos, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es nuestra roca, nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Cuando tenemos problemas, cuando estamos en situaciones difíciles, siempre buscamos la ayuda de alguien, un amigo, un hermano, un vecino. Pero yo sé que Cristo siempre me ayudará. Número 182 es nuestro ayudador, nuestro consolador. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. 182, hermanos. ¿Tenemos? Cantemos. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, y si soy un siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Una vez más. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él, y si soy tu siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Son promesas de nuestro Dios, hermanos. Él estará con nosotros hasta el fin. Sigamos adelante, alabando a nuestro Dios. Déjenme ver mi reloj.
10:15, tenemos tiempo todavía. Dios está aquí, número 188. Puestos de pie, hermanos, por favor. Número 188. Cantemos. Dios está aquí, haciendo como el aire que respiro, haciendo como la mañana se levanta el sol, haciendo como que este canto lo puedo oír. Dios está aquí, haciendo como el aire que respiro, haciendo como la mañana se levanta el sol, haciendo como que este canto lo puedes oír, lo puedes contar, todos en este instante, lo puedes llevar dentro de tu corazón, lo puedes sentir, ese problema que tienes, Jesús está aquí, si quieres le puedes sentir. Dios está aquí, haciendo como el aire que respiro, haciendo como la mañana se levanta el sol, haciendo como que este canto lo puedes oír, haciendo como que este canto lo puedes oír. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Escucha la alabanza hermosa. Hagámoslos para nuestro Dios, hermanos. Hagámoslos para Él, porque Él es digno de toda alabanza. Sigamos adelante. Vamos a dar un canto más. Vamos a tener un canto más y después pasarán los niños a sus clases y tendremos el tiempo de la predicación de esta mañana. Es el número 219, hermanos. Un canto hermosísimo también. 219. El amor de Dios no se puede medir. Dios usa a personas para que compongan los cantos que nos edifican, que nos ayudan, que nos animan. Pero sobre todo tenemos que tomarnos de la palabra de Dios. Los cantos son para alentarnos a seguir adelante. El amor de Dios no se puede medir. 219. ¿Tenemos? Tenemos. El amor de Dios no se puede medir, ni comparar su infinito poder. Su bondad es más grande que el mar, de tu gracia nos imparte cada día. Si te sientes cansado, triste y solo, sin apoyo, sin amistad ni amor, cuéntanos todo lo que sucede en ti y verás que si muy pronto tú estarás mejor. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Y qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no pueda cambiar.
y alguien que tú amabas se alejó. Si el dolor te paga el corazón, si el que tú más confiabas te falló, ven a Cristo, Él es el Cristo querido. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Y qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no pueda cambiar. ¿Qué tan grande puede ser tu problema? ¿Cuán profunda puede ser tu pena? ¿Y qué tan dura puede ser tu necesidad? Que su amor, su poder, su bondad y su gracia no pueda cambiar. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Los cantos nos tocan, pero Dios es el que nos sostiene. Vamos a pasar a las clases. Los niños pueden bajar. Hermanos, les voy a pedir que bajen el volumen a su celular, de que traigan, que pongan en modo vibrador. Estemos atentos al mensaje que Dios tiene para nosotros este día y que sea edificante la predicación, hermanos. Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios, hermanos, por este día que nos da la oportunidad de estar aquí. Gracias a Dios por los hermanos que colaboran, que participan. Este es el uniforme de los varones a propósito, ¿verdad? Ahí veo a 3 ya. A Pascual, hermano Abel y un servidor. Entonces ya está definido, ¿verdad? Adrián. Bien. Hermanos, buenos días a todos. Dios les bendiga. Errores y aciertos. Alguien dijo, en mi vida he cometido muchos errores y muchos aciertos. Los errores son míos y los aciertos son de Dios. En esta mañana queremos ser edificados con la palabra de Dios, porque a eso hemos llegado a este lugar, con la intención de que nuestro Dios nos motive, nos rete, para que pongamos en práctica su bendita voluntad. Cada que nos reunimos en este lugar, al menos en lo personal, Dios me reta, Dios me bendice, me exhorta, me impulsa para seguir adelante. Cada mensaje que Dios pone en su palabra y usa a sus instrumentos es de mucha bendición para mí. Espero que para usted también. Hemos escuchado mensajes, ¿verdad? Hermano Gerardo, hermano Oscar, recientemente. Y todos sabemos que emana de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que actúa en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, mientras Dios nos dé vida y salud y nos conceda más tiempo en este mundo, no debemos de dejar de predicar la palabra de Dios. Esto es lo que nos sostiene. Y sabemos que lo mejor está por venir. ¿Lo creen, hermanos? Definitivamente. Estamos estudiando el libro de Job. Y el libro de Job, hermanos, no me canso en decirles que es muy profundo. Y quiero decirles que muchas cosas no las entiendo. Hay cosas que son muy profundas. Tenemos que aterrizar a conciencia los principios de estudio bíblico para extraer todas las riquezas que
nos enseña la palabra de Dios por medio de este libro de Job, el más antiguo. Y esos principios de estudio bíblico son muy buenos, son muy importantes. Alrededor de 25 principios más o menos, tal vez existan más. Los más básicos y más elementales son las aplicaciones históricas, devocionales y doctrinales. Digamos que esa sería la raíz de los principios que después siguen. Y son muy buenos los principios, hermanos, hay que estudiarlos. Sin embargo, no hay que dejar a un lado la dirección del Espíritu Santo, porque al final es la dirección del Espíritu Santo la que nos va a hacer entender las riquezas de nuestro Dios por medio de su palabra. Entonces, cuando una persona puede estudiar los principios de estudio bíblico y llega al punto de creer que él lo sabe todo, ya tiene un problema. O pensar que todos están equivocados menos él, ya tiene un problema. Recordemos que el conocimiento, hermanos, envanece, llega a envanecer. Y hay muchos que están envanecidos por tanto conocimiento. Pero por otro lado, el Señor Jesucristo, quien nos dice a todos nosotros que debemos de ser como Él en sus actitudes, ¿verdad? Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la humildad a la cual refiere el Señor no habla en el contexto del que tiene o el que no tiene dinero, mejor dicho. Habla de una humildad de actitud, porque es lo más importante. Entonces, hermanos, el Señor dice que el amor edifica. Y lo que queremos es edificar las vidas de los santos por medio de la predicación. Por eso es importante la iglesia. La iglesia es fundamental para el desarrollo espiritual de los oyentes, de los santos, y que a la vez los santos edifiquen a los mismos santos para gloria de Dios. Ese es el esquema bíblico que nosotros tenemos, hermanos. Si alguien opta por quedarse en casa, está bien y entendemos las razones y lo tenemos que respetar definitivamente. Sin embargo, la iglesia es clave para el buen desarrollo espiritual. Así es de que sigamos depositando nuestra confianza en el que todo lo puede, para que la situación con su ayuda vaya mejorando. Y si vienen tiempos aún más difíciles, recordemos que Él tiene el control de todas las cosas. Pero aún así tenemos que avanzar en la palabra del Señor. El libro de Job, hermanos, busquen ahí, por favor. ¿Cuántos capítulos tiene Job? 42. ¿Quién es Job? ¿Cuáles son las características de este hombre? Pues ya hemos hablado un poco, no mucho, pero sí un poco, de que era un hombre que tenía características muy trascendentales. Características que con la ayuda, y la gracia de Dios es posible que hombres y mujeres que son hijos e hijas de Dios lo puedan alcanzar. ¿Usted lo cree en esto, hermanos? Porque hay veces que nos limitamos y decimos, no, es que pues él es Job, él es el apóstol Pablo, él es Pedro, y sucesivamente hablamos, ¿verdad?, de cada uno de ellos, de Abraham, de Jacob, etcétera. Sin embargo, hermanos, todo lo que está escrito es para nuestra ayuda, es para nuestro beneficio y para que podamos ser también nosotros de bendición a las personas que nos rodean. Entonces, sí es posible avanzar en las cosas del Señor. Ahora bien, en el libro de Job hemos puesto algunos títulos. Recuerda el anterior si lo acuerdan. Hablamos del capítulo 2 en adelante, porque del capítulo 1 y parte del capítulo 2 encontramos todas las situaciones difíciles que experimentó Job y además su esposa, y cómo llegaron ahí al rescate 3 amigos: Bildad Suita, Sofar Namatita y Elifaz Temanita. Con estos amigos, gracias. Y así le puse en el título y dije, no sé si algunos lo tomen de una forma o de otra forma.
el título, hermanos, no va con la intención de ofender a nadie, va con la intención de captar la atención, ¿verdad? Y por eso me permití ponerle así, con estos amigos como Elifaz, como Bildad, como Zofar, que entraron en acción y llegaron, ¿verdad?, ahí con Job, porque según la palabra del Señor nos narra que tuvieron ellos un compromiso, pudieron ellos establecer algún acuerdo al escuchar de las calamidades de su amigo, porque era su amigo. Y hay veces que los amigos, hermanos, se cuentan con los dedos. En la fábrica podemos decir que todos son nuestros amigos, es un error. En la escuela podemos decir que todos son nuestros amigos, es un error. Amigos son pocos. Tal vez son compañeros de trabajo, sí, compañeros de escuela. Pero amigos, hermanos, son pocos. Con Job quiero pensar que estos amigos solamente lo buscaban cuando estaba en bonanza, cuando le iba bien, porque dice la palabra de Dios que este varón en el capítulo 1 era un varón que, además de las cualidades que él tenía, era muy rico, era muy acaudalado, tenía hacienda, tenía animales, era el más rico, dice, de todos los orientales. Y es muy probable que Elifaz, que Bildad, que Zofar tenían una amistad con Job. Quiero pensarlo de esa manera, por lo que Job poseía. Y hermanos, es cierto, los amigos deben de estar en las buenas, pero también en las malas, en los malos momentos. En aquellos años de incredulidad en las cuales anduvimos, como dice la palabra de Dios, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y en el caso de un servidor así fue. Anduvimos en otro tiempo haciendo cosas opuestas a la palabra del Señor. Nos pudimos relacionar en el sector obrero y en una fábrica, pues lo conocen por apodo muchas veces. Y así, hermanos, puedo mencionarles algunas cosas, pero al punto que quiero llegar es que anteriormente yo decía, tengo muchos amigos en la fábrica. Y los amigos ahí estaban cuando había, por ejemplo, bebida. Ahí estaban. Y eres mi amigo y somos los compadres y todo eso. Pero cuando en un momento tuve un accidente, en donde ese accidente pudo amputarme el tercero y cuarto ortejo del pie derecho, los dedos, me los amputó una prensa. Entonces, inmediatamente al Hospital 21, que en aquel tiempo era conocido como el Hospital de Zona, hoy solamente es traumatología. Y ahí llegué y duré 26 días. Y de todos mis amigos, ¿sabe cuántos me fueron a ver al hospital? Uno solo. Eduardo, así se llamaba, uno solo. Y yo decía, bueno, ¿dónde están? En fin, hermanos, el libro de Job nos narra que estos hombres llegaron a apoyarle, se supone. Llegaron a consolarle, se supone. Pero ellos se fueron por otro camino. Y el título al que le he puesto este mensaje es así: el que esté libre de pecado. Esta es una expresión que utilizamos muy seguido, pero quiero decirle que esta expresión tiene sus bases en la palabra de Dios. No lo dice tal cual, pero lo dice muy parecido a la palabra del Señor, ahí en el Evangelio de Juan. El que esté libre de pecado, complete la frase. Exacto. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Hermanos, en el capítulo 2, noten ustedes, ahí aparecen estos amigos. Y hay un encuentro entre ellos, obviamente Job, y más adelante se añade otro que de repente llegó.
Eliud, hijo de Berequías. De repente llega también y se añade a este grupo de 3. Aunque este libro es muy profundo y créanme, nos llevaría mucho tiempo, voy a tratar de aterrizar algunos puntos devocionales que nos puedan ayudar a nosotros a recapacitar y a reconsiderar nuestra posición delante de Dios, aún como cristianos. Y aquellos que todavía no toman la decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal, instarles a que el tiempo apremia, que los días son malos y que las personas sin Cristo y mueren, dice la palabra de Dios, que mueren en sus delitos y en sus pecados y que van a ir a un lugar de tormento que la Biblia menciona. El infierno es real, la Biblia habla más del infierno que el cielo. Puedo atreverme a decir que es palpable por llamar más la atención en cuanto a esta realidad. La Biblia dice que el infierno es lo más terrible que le puede pasar a una persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios, pero que por decisión propia ha sido condenada. El Señor dijo: yo no vine a condenar al mundo, vine para que el mundo sea salvo. El que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en mí. Y esta es la vida eterna, dice el Señor, que todo aquel que en él cree no se pierde en el infierno. Por eso, si una persona no recibe a Jesucristo en vida y muere, va a ese lugar irremediablemente. Así lo dice la palabra del Señor. Y sabemos que la salvación es por gracia y no es por obras, como muchos lo hacen ver. Hermanos, en la participación de estos 3 amigos de Job, que aparecen en el capítulo 2, vemos que iban con el propósito de ayudar a su amigo, ¿verdad que sí? Sin embargo, ellos, al ver paulatinamente sus intervenciones en diferentes capítulos, nos damos cuenta que se envanecieron en sus propios razonamientos, como dice la palabra del Señor, y se pusieron la sotana de jueces en contra de su amigo. Y tal parece que a su amigo lo sentaron en el banquillo de los acusados. No se daban cuenta realmente de la situación de Job. Hermanos, hoy en día estamos rodeados de muchos prejuicios. Muchos de nosotros somos muy dados a prejuzgar. Prejuzgar es juzgar antes de conocer a las personas. Y lamentablemente es una sociedad en la que estamos viviendo de prejuicios y de juicios, no se diga, y de etiquetas al por mayor, negativamente hablando, hacia otras personas, hacia los mismos creyentes. Hermanos, Dios nos advierte de que debemos de tener mucho cuidado en nuestras palabras, porque por esas mismas palabras vamos a tener problemas. Ahora bien, ellos lo sientan en el banquillo de los acusados a Job. Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Namatita, amigos de Job, cada uno de ellos, ¿sí?, disertó muchas cosas, y estas cosas que ellos hablaban, hermanos, muchas de estas cosas son ciertas, muchas, porque algunos de ellos, como Bildad, exaltaba la omnipotencia de Dios. Y hermanos, ¿Dios es omnipotente? Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. El poder de Dios es tan absoluto, hermanos, que aún los pensamientos que usted tiene en estos momentos, Él los pesa. Él lo sabe. Así es de que todo lo que mencionaban estos hombres, muchas de estas cosas son ciertas. Sin embargo, las actitudes, hermanos, son las que iban encausadas mal. Cada uno de ellos disertó y tenían gran facilidad de palabra. Ellos podían hacer algunas analogías, podían recurrir a la misma naturaleza y hacer algunas comparaciones. Y en esas áreas son donde nos quedamos nosotros pensando y decimos, ¿de qué se trata? ¿Por dónde va el asunto?
Y no me va a mentir, de repente nos perdemos en la lectura de la palabra de Dios. Y hay veces que pensamos que este contexto es algo positivo y nos damos cuenta al final que no es así. Por eso tenemos que escudriñar bien la palabra de Dios. Y no lo estoy diciendo porque yo sea un erudito en el hebreo, en el griego, en el arameo, que son los idiomas en los cuales la palabra de Dios fue escrita, y también se añadió el latín. Porque recordarán ustedes cuando al Señor Jesucristo lo crucifican, pusieron ahí en la cruz un letrero que estaba escrito en latín, INRI creo, ¿verdad? Entonces, hermanos, no soy un erudito. Tratamos de avanzar, tratamos de conocer el pensamiento de Dios, que es tan amplio. ¿Para qué? Para ponerlo a la práctica, hermanos. Para llevarlo, aterrizarlo y decir, sí, Señor, mis actitudes están muy distantes a lo que tú quieres en realidad. Y en estos ejemplos, hermanos, por ejemplo, valga la expresión, cada uno de ellos hablaba cosas ciertas, hablaban de la grandeza de Dios y también hablaban de las consecuencias de hacer lo malo. Esto es cierto, hermanos. Elifaz, Bildad, Sofar y aún Eliú hablaban de las consecuencias de hacer lo malo. Hermanos, hay una ley que no puede ser quebrantada aunque nosotros lo hagamos. Esa ley se llama la ley de la siembra y la cosecha. El Señor Jesucristo dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, sin duda eso va a cegar, eso va a cosechar. Esta es una ley, hermanos. Y cuando una persona se vuelca en sus delitos y en sus pecados y decide rechazar al Salvador y muere en sus delitos y en sus pecados, el resultado es el infierno y la condenación eterna. El cristiano, por otra parte, ya una vez que ha sido perdonado todos sus pecados, amén, porque Cristo perdonó todos nuestros pecados, hermanos, pasados, presentes y futuros, y los clavó ahí en la cruz, y por eso, por gracia, somos salvos. De tal manera que bendito el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, un sacrificio real. Pero, hermanos, seguimos en este mundo y aún poseemos esa naturaleza pecaminosa, la cual, si no nos alineamos a los principios de nuestro Dios, si nos alejamos de la palabra del Señor, si dejamos de alimentar, entonces la naturaleza pecaminosa va a tomar una ventaja tremenda en nuestras vidas, y en lugar de glorificar el nombre de nuestro Dios, lo vamos a blasfemar. Porque Salomón en el libro de Proverbios dice, el que encubre sus pecados, ¿cuál es el resultado, hermanos? No prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Ese es el resultado, hermanos. No va a haber bendición cuando alguien, quien sea, te puede incluir a ti y me puede incluir yo. El que apapacha, voy a decirlo así, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los, ¿qué dice, hermanos? Confesar es estar de acuerdo con Dios, es decirle, sí, Señor, soy tal cual. Mas el que los confiesa y luego actúa, porque no nada más es decir, hermanos, se trata de actuar. Mas el que los confiesa y luego se aparta, alcanzará misericordia. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, dice el libro de Job 28:28, para que lo anoten, la inteligencia, es lo que dice. Ahora bien, Elifaz, cada uno de estos participó en reprimir a Job, cada uno. Elifaz interviene desde el capítulo 4 y el capítulo 5, lo voy a mencionar solamente, les invito para que en casa puedan ustedes hacer una exégesis, estudiar, hacer preguntas y muchas cosas, hermanos, porque ahorita llevamos 22 minutos de lo que estoy compartiendo,
Y a veces no basta el tiempo. El hermano Gerardo, hermano Oscar, hermano Rogelio, los que están acá predicando me han de entender. Es poco el tiempo, hermanos. 1 hora, 45 minutos. ¿Verdad? Es poco el tiempo. Elifaz desde el capítulo 4, el capítulo 5 interviene ahí. Bildad Suita interviene en el capítulo 8. Zofar está interviniendo en el capítulo 11, Zofar. Nuevamente Elifaz Temanita interviene en el capítulo 15. Bildad entra en acción en el capítulo 18. De la misma manera, Zofar Naamatita en el capítulo 20 del libro de Job. Elifaz una vez más aparece en el capítulo 22. Y por último, con todavía unas pocas palabras más, con poca gasolina, porque ya para el capítulo 25 a Bildad se le acaba la gasolina, como me pasó antier. Llegamos ahí a hacer unos pagos y ya salimos y prendí el carro y se acabó la gasolina. Dice Dulce, pues ve y compra gasolina y échale más para que avance el carro. Le digo, no, es que sí todavía trae la reserva. El problema era otro, era la bomba, el repuesto, hasta que no quedó. A este hombre se le acabó la gasolina. Vean ahí el capítulo 25, así nada más, hermanos, así rapidito. En el capítulo 25, vean ustedes, del libro de Job, solamente algunos versos aparecen por ahí de este hombre, Bildad Suita. Ya que le quedaba, eran 6 versículos, ¿notan ustedes? 6 versículos aparece ahí ya por último Bildad. Pero hermanos, hay también otro personaje que aparece ahí, ya usted lo escuchó hace un momento. Este hombre yo le llamo el metido. Nunca falta un metido en alguna circunstancia. Y Eliú, hijo de Baraquel, Usita, también le entró, hermanos. Él también disertó como un caballo desbocado. Si ustedes notan, en el capítulo 32, ahí entra en acción este hombre. Como un caballo desbocado, hermanos, empezó a disertar. Era como decir, yo ya le tengo muchas cosas que decir a estos hombres ancianos, porque eran más ancianos que él. Él decía, yo soy joven. Sí, yo soy más joven que todos ustedes. E interviene desde el capítulo 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Tenía mucha gasolina. Hermanos, pero también las actitudes de este joven no eran del todo prudentes. Por eso, jóvenes que están aquí, hay veces que ustedes piensan que se pueden comer el mundo de un solo bocado. Ese es un error y se lo dice a alguien que ya pasó por esa edad. Y los que están aquí, con todo respeto, que ya también pasaron por esa edad, me han de entender que cuando uno llega a la adolescencia, empieza a idear las cosas de una manera muy diferente. Por eso se llaman adolescentes, porque adolecen de muchas cosas. Y ahí tiene que entrar en acción la orientación. Necesitan orientación, hasta en la escuela lo mencionan, ¿no? Orientación vocacional. ¿Sí necesitan los adolescentes, hermanos, orientación vocacional? Porque a veces andan perdidos y no saben que van a estudiar y se les apoya con una materia, orientación vocacional, ¿verdad que sí? Adolecen, hermanos, ellos experimentan cambios físicos, emocionales y sociales. Un adolescente de repente ya su voz, al caso de los varones, empieza a engrosarse, ¿verdad? O se le salen los gallos primeramente y empieza la manifestación de hormigas por ahí, los bigotes. Llega al punto que a nuestros hijos hay que ayudarlos a rasurarse. Bueno, Dios me ha dado ese privilegio, ahí vamos, estoy enseñando, poquito a poquito. Porque ya van cambiando sus cuerpos, ¿sí o no? Nuestras hijas, por ejemplo, las vemos ya diferentes, van creciendo, ¿sí o no? Hay cambios físicos, por ende hay cambios también emocionales, porque dice, ¿qué está pasando?
Cambios sociales, hermanos. Hay veces que ellos ya se ven, ya están más grandes y quieren encajar con los más chicos. Y otras cosas más. Necesitan orientación vocacional. Necesitan orientación sexual, ¿sí o no? Sí, hermanos. Y más ahora, más que nunca, los padres somos responsables de orientar a nuestros hijos sexualmente hablando por medio de la palabra de Dios, sin rayar en lo obsceno y en lo grotesco que menciona el mundo, porque el mundo los quiere orientar a su forma, hermanos. El hermano Abel Delgado predicó en un campamento juvenil acerca, el título era general así, ¿es bueno o es malo? Era el título, y cada pastor desarrollaba un tema. Y al hermano Abel Delgado le correspondía hablar de la sexualidad, el sexo, ¿es bueno o es malo? Y cuando le tocó a él el tema, casi la mayoría de los jóvenes estaban con los ojos abiertos, tenían una gran expectativa del tema. Y el hermano Abel, con la prudencia y la experiencia en el ministerio, nos decía que un joven se le acercó y le dijo, le preguntó algunas cosas de sexualidad. Y el hermano lo escuchó. Y dice el hermano, me empezó a decir barbaridad y media de la sexualidad. Y le dije, mira, para empezar, ni estás casado, ni tienes la edad. Y lo detuvo ya el hermano, tantas cosas que tenía en la mente ese muchacho. Cuando él empezó a predicar la palabra de Dios, hermanos, él dijo, ustedes piensan tal vez que voy a alimentar su morbo, pero no va a ser así. Vamos a hablar de la sexualidad como dice Dios, hermanos. Y desarrolló un tema de mucha bendición para todos nosotros. Así es de que, hermanos, padres, somos responsables de dar orientación a nuestros hijos, orientación sexual, orientación espiritual. ¿Sí, hermanos? Por supuesto que sí, orientación espiritual. Podemos recurrir a la misma palabra de Dios y ver aquellos pasajes en Deuteronomio en donde al hijo, a tu hija, le vas a hablar de la palabra de Dios y le vas a repetir constantemente la palabra del Señor y sobre todo con el ejemplo. Porque de ahí entendemos que esa es la mejor predicación, el ejemplo. Orientación espiritual. Y así, hermanos, y los jóvenes, por supuesto, también necesitan ayuda, ¿sí o no, hermanos? Hay veces que los jóvenes creen que todo lo pueden, hermanos, creen que todo lo saben, y aunque ciertamente en lo físico van siendo más fuertes, ¿verdad que sí? Vemos a nuestros hijos que ya nos rebasaron en estatura, son más fuertes físicamente, pero eso no quiere decir, hermanos, que no los vamos a seguir orientando en lo que necesiten. Por supuesto, tenemos que seguir orientando, apoyando, exhortando. A muchos pastores jóvenes, hermanos, hemos visto el fracaso rotundo de muchos pastores jóvenes. Lo he visto, porque han considerado a los pastores que ya tienen tiempo como que ya ya están obsoletos, y ese es un terrible error, hermanos. Definitivamente. Y es un problema. Escuché de un pastor joven que entró con todas las pilas al ministerio y le daban consejos por un lado, pero no los quería aceptar, porque él decía como, yo soy más joven que ustedes ya pasaron de moda, nada que ver, pero eran las expresiones. Actualmente, hermanos, la iglesia en donde él estaba ministrando está cerrada y está divorciada. Imagínense ustedes. Debemos de medir nuestras palabras, debemos de tener mucho cuidado. Hermanos, Eliud dijo, yo soy muy joven y ustedes ya están grandes. Ahí lo pueden ver, hermanos, ahí en el capítulo 6, véanlo, hermanos. ¿Ya lo tiene ahí? Léanlo para que participe, hermanos. 32:6, ¿qué dice? Gracias. Sí, ahí estaba agarrando vuelo apenas. Ahí estaba contemplando el terreno para después disertar fuertemente. Todos ellos, hermanos, estos 4, tenían en común algo muy importante hacia Job.
tenían un común denominador, vamos a decirlo así. Y ese común denominador hacia Job era lo siguiente: tú, Job, tú eres un pecador y por eso Dios te da tu merecido. Era el concepto de los amigos. Por eso el título aquella vez: con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Tú eres un pecador, Job. Por eso Dios te está castigando. Hermanos, era el concepto de estos amigos hacia Job. Si bien es cierto, hermanos, que las enfermedades, muchas de ellas son consecuencia del pecado. ¿Estaremos de acuerdo, hermanos? Sí. Pero entendamos los contextos. No estoy diciendo para que no salgan de aquí y digan, uy, es que ya el hermano se fue con una doctrina diferente. Si usted tiene un dolor de estómago, no es porque usted ande pecando. Quiero que lo entienda, ¿verdad? Pero la mayoría de las enfermedades son consecuencia del pecado. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocido como el SIDA, una enfermedad del siglo XX, que actualmente está muy fuerte. ¿Por qué se desarrolló? Ahí pueden buscar ahí, pregúntele a Héctor que los lleve ahí un poquito al Google y va a ver datos interesantes. ¿Sí? En Romanos capítulo 1 vemos la culpabilidad del hombre, hermanos. Y vemos cómo el hombre cambió la gloria de Dios incorruptible por animales, etc. Y ahí en Romanos dice que el hombre cambió lo que es natural por lo que es antinatural. Ahí lo dice en Romanos. Y a una persona por ahí menciona que el SIDA aparece de repente como una enfermedad que quita todas las defensas del cuerpo. Una persona que tiene SIDA no muere por SIDA, muere por una enfermedad. Si a mí me duele el estómago, para una persona que tiene SIDA es una diarrea incontrolable. Si yo tengo un escurrimiento nasal, ellos brota sangre a borbollones. Y lo digo porque una ocasión fuimos a ver a un joven de 45 años, digo joven porque casi es mi edad, y se llamaba Javier, y fuimos a hablarle de Cristo. Fue el hermano Oscar, un servidor, y el joven que nos invitó, y allá estaba en una vecindad, lo último, en un cuartito. Ahí estaba él en un cuarto en fase terminal por el problema del SIDA. No tenía defensas, era un esqueleto, Javier. Cuando escupía sangre ahí, y el cuarto lleno de moscos. Y nosotros llegamos ahí con él, y el hermano Oscar le habló de Cristo, y le dijo, Cristo te ama, Cristo te puede perdonar. Pero Javier dijo que no. Dijo, este es el SIDA, me lo pegaron en Estados Unidos porque vivía licenciosamente. Dice, y cuando llego aquí a México, embaracé a mi pareja y también le contagié el SIDA y ella murió. Y el bebé también. Yo he sido muy malo. Y empezó a excusarse, pero le decíamos, Dios te puede perdonar. Él dijo, no estoy listo para entrar a una religión. ¿Cómo es posible si estás en una condición ya que te estás muriendo? Finalmente no quiso aceptar a Cristo. A los pocos días murió Javier. El SIDA es un problema, y se dice que una persona que practicó la zoofilia, es decir, se ayuntó con un animal. Los animales, hermanos, tienen muchas bacterias, muchas cosas, y entre ellos no hay ningún problema. Los animales se aparean entre ellos y no tienen ningún problema. Pero la corrupción, el pecado, la mentalidad equivocada del hombre llevó a un problema muy grande. Hermanos, por eso se dice que las enfermedades son causa del pecado y otras cosas más, hermanos. Pero en el contexto, recuerden que a Job lo estaban acusando, ¿verdad? Lo estaban acusando. Hermanos, quiero decirles también que ellos tenían de cierto algunas cosas. Por ejemplo, el pecado sabemos que es peor que el cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Ellos hablaban del pecado. Claro, le decían a Job, tú has pecado y por eso Dios te está castigando, hermanos. Pero es cierto, hermanos, el pecado nos separa de Dios. Por el pecado las personas van a la condenación eterna.
Por el pecado, hermanos, las familias no pueden avanzar en las cosas espirituales. Por el pecado, hermanos, hay tantos tropiezos. El pecado es el peor virus de la humanidad. El pecado. Y si alguno dice que no ha pecado, cuidado, hermanos, porque le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y aún Job, hermanos, aún Job también poseía esa misma naturaleza pecaminosa. Porque la Biblia dice, por tanto, ayúdeme, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a unos cuantos. ¿Esto te incluye a ti? Me incluye a mí. A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Leímos hace rato. Líbrame de los que me son ocultos. Esa es una realidad. Y Job estaba inmerso en esta misma realidad. Sin embargo, en las actitudes, porque la Biblia dice que cuando se le avecinó todo a Job, dice, en esto no pecó. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que aunque como cristianos tenemos la salvación, amén, y el perdón de pecados, no obstante, tenemos el problema de caer en pecado también. ¿O están vacunados, hermanos? Muchas personas están esperando la vacuna ansiosamente, ¿verdad que sí? Ya, para que se detenga todo esto. Hermanos, ¿habrá una vacuna contra el pecado? Solamente Cristo puede perdonar pecados. Y nos puede ayudar a nosotros en relación al pecado, porque la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, el pecado es una realidad y quiero terminar en los próximos 5 minutos, si me lo permite, mencionándoles el porqué de este título. Muy parecido a lo que dice Juan capítulo 8. Vayan, por favor, hermanos. Juan capítulo 8. Y voy a tratar de terminar aquí, hermanos. Juan capítulo 8. Hermanos, por supuesto que Job era un hombre íntegro, era un hombre recto delante de Dios, era un hombre perfecto, y la perfección que menciona la Biblia alude a la madurez. Recuerden, no quiere decir que Job nunca se equivocó. Job se equivocó, hermanos, varias veces, pero esa no es la excusa para decir, bueno, pues es difícil, ¿verdad?, que no podamos cometer pecados, sino que Job, como el apóstol Pablo, se sostuvo como viendo al invisible, como el apóstol Pablo dice, no que ya sea perfecto, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Avanzo, avanzo, avanzo. No se trata de que tenemos licencia para pecar. Error, hermano. No es licencia para pecar. Pero entendamos una cosa, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso que cada día nosotros tenemos que entrar a nuestro cuarto de guerra y decirle al Señor, he pecado porque tuve un mal pensamiento, critiqué al hermano, critiqué a la hermana, critiqué a los líderes. ¿Cuántos pensamientos no pasan aquí, hermanos? Y quiero decirle que muchos no son buenos. Y más aún, Dios pone el dedo en la llaga. Si tú, Manolo, sabes hacer lo bueno y no lo haces, ya pecaste. Hermano, ¿será bueno salir de este lugar y hablarle a las personas de Cristo? ¿Será bueno estar cara a cara con una persona y abrir las escrituras y decirle, Cristo te ama y te puede libertar? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuánto tiempo tenemos de no haber hablado a otras personas del Evangelio? ¿Cuánto tiempo, me incluyo? Tanta necesidad que hay hoy en día por la pandemia, que la gente necesita conocer de la palabra de Dios. ¿Y cuánto tiempo hemos callado nosotros?
Dígame si estamos bien delante de Dios. Nos falta, ¿verdad que sí? Mene, mene, tekel, uparsin. En la escritura decía ahí en el libro de Daniel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Nos falta, hermanos. ¿Crees que te falta a ti? A mí me falta, créeme. Cómo ese mensaje que compartió el hermano Gerardo, cómo me llegó al corazón, cómo Dios me retó y cómo dije, estoy haciendo las cosas diferente y quiero hacerlas bien, con tu ayuda. En este capítulo, hermanos, encontramos la narrativa bíblica de aquella mujer. ¿Notan ustedes, hermanos, ahí? Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo, estoy en el capítulo 8, y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas, los fariseos, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley, porque eran muy estudiosos, ¿sí? Sabían lo que la ley mencionaba al respecto, pero la torcían, hermanos, porque ellos dicen, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Hermanos, ¿qué le faltó a eso? Es una verdad a medias. Porque ¿quién tenía que ser apedreado? Los dos, ¿verdad que sí? Digo, si vamos a irnos a la ley, pues que sea la ley. Tenían que morir los dos, el hombre y la mujer apedreados. En la ley se decía que cuando el hijo era desobediente, los padres tenían que lapidarlo. Si aplicáramos la ley actualmente, hermanos, ¿cuántos montones de piedra no habría por ahí? Entonces, dice aquí, en la ley Moisés nos mandó a apedrear. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es una pregunta que yo le voy a hacer al Señor. Cuando llegue allá con él, ¿tú vas a ir con él, hermano? Cuando llegue con él, le voy a preguntar, ¿qué escribía, Señor? Porque no dice la palabra de Dios nada. Algunos especulamos. Pero él escribía, sí, ahí algo, hermanos, y toda la gente amontonada. Y como insistieron en preguntarle, porque ahí estaban duro y dale, se enderezó y les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Así es, hermanos. Y esa pregunta es también para nosotros hoy en día. El que de vosotros esté sin pecado, arrójele la primera piedra. Porque hay veces que nos creemos más que los demás. Y pensamos que a nosotros no nos afecta el pecado y es un error. Arrójele, tírele. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Qué precioso ejemplo del maestro, esa madurez, hermanos, esa serenidad, esa quietud. Por eso dice la Biblia que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, apacible, apto para enseñar, hospedador, etc. Y dice, pero ellos al oír esto, acusados por sus conciencias, miren, hermanos, salían uno a uno, bien ordenaditos. Porque miren, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, ¿qué cosa le dijo? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué dijo ella? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Pero qué le aclaró? No tenemos licencia para pecar. Dios aborrece el pecado. Avánzale, vete y no peques. ¿Y qué pasa si pecas? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo.
Ya no tengo el tiempo para mencionar lo que viene en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6, pero a grandes rasgos dice, tú que echas de ver la paja que está en el ojo de tu hermano, no echas de ver la viga que tú traes encima. Saca primero la viga para que puedas ver bien. Hermanos, dice el Señor, no juzguéis para que no seas juzgados. En todo caso, encomienda la causa a aquel que juzga, justamente porque nuestro juicio, el tuyo y el mío, hacia los demás nunca va a ser justo. Encomienda la causa a aquel que juzga, justamente. Y si tú, hermano, consideras que el pecado está ganando ventaja en tu vida, porque puede ser posible, puede ser, hermanos, por varias razones. Número 1, no nos estamos alimentando bien. Número 2, no estamos tomando en cuenta la palabra de Dios en acciones. Porque una cosa es saber y otra es actuar. Santiago dice que debemos de ser hacedores y no tan solamente oidores engañándonos. Hermanos, nuestra comunión con Dios debe de ser ininterrumpida, porque a diario le fallamos, ¿sí o no? A diario tenemos que ponernos cuentas con Dios, ¿sí o no? A diario tenemos que entrar a nuestra habitación y decirle, Padre, perdóname, porque en este día sucedieron estas cosas, soy pecador. El rey David decía, contra ti, solo he pecado. Hermanos, si queremos avanzar en la vida cristiana, tenemos que considerar nuestros caminos y reconocer que esa vieja naturaleza de pecado nos sigue golpeando duramente. Pero tenemos la ventaja y decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sí se puede avanzar, hermano. Sí se puede. ¿No lo crees, hermano? Sí se puede. Sí se puede ir dejando estos rudimentos del mundo. Sí se puede ir dejando las malas palabras. Sí se puede ir dejando las malas actitudes. Sí se puede ir dejando la soberbia. Sí se puede ir dejando la prepotencia. Sí se puede ir dejando que nuestro hogar se convierta en un campo de batalla. Sí se puede o no se puede, hermanos. Sí se puede. Para que reine Cristo, hermanos. Hermanos, nos falta mucho camino que recorrer y necesitamos la ayuda de Dios. Señor, les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por la predicación de su palabra. Vamos a, antes de pasar a las ofrendas y los diezmos de este día, tener hermosa alabanza para nuestro Dios. 305, puestos de pie, invito a que lo hagamos en pie, el que pueda hacerlo. Escudriñemos nuestros caminos. $305, hermanos. Cantemos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová, nuestro Dios. Por la no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son la mañana.
Nueva son cada mañana, nueva son cada mañana, y grande es su fidelidad. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Hermano Pepe, ¿me puede auxiliar con las ofrendas, los diezmos? Hermano Rogelio también, por favor. Hermano Pepe, ¿le gusta pasar? Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí en tu casa de oración, cantando himnos y alabanzas en tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por la salud y la vida, por todos los reunidos aquí presentes, niños, jóvenes, y todos los que también han permitido escuchar tu bendita palabra a través de la transmisión por medio del Face. Señor, también te damos gracias por todos aquellos, Señor, que en este momento darán su ofrenda, que lo hagan de todo corazón, Señor, porque vamos a dar muy poquito de lo mucho que nos da, Señor, y que pues todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Entonces, de ello vamos a dar, que sean estas ofrendas para lo que se necesite y que pues lo demos de todo corazón. Señor, todo lo ponemos en tus benditas manos. Ayúdanos, Padre Santo, a que hagamos siempre todo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, todo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a entonar el que siembra escasamente mientras se recogen las ofrendas, hermanos. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios manda porque Dios es amor, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Es el tiempo de las bienvenidas y los anuncios, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, antes de dar las bienvenidas, vamos a agradecer a nuestros hermanos, familiares, amigos, conocidos que siguen esta transmisión, ¿verdad? Para nosotros es una bendición que también escuchen la palabra de Dios y les invitamos para que los miércoles a las 7 también puedan conectarse y ver la transmisión del mensaje de la palabra de Dios. Por otro lado, gracias a Dios por los hermanos que nos asisten en estas cuestiones de la tecnología, Eduardo, Héctor, Dulce. Y a propósito, hermanos, en la página de YouTube de la iglesia
pueden ustedes encontrar estos mensajes. Pueden encontrar el mensaje de nuestro hermano Oscar, hermano Gerardo, hermano Rogelio, los mensajes de nuestro hermano César Delgado, ¿verdad? Ayer hablé con él, gracias a Dios que en lo que cabe, dice él, voy avanzando. Se cayó el hermano César y se lastimó su hombro, y el problema del cáncer, pues él dice, creo ya se me extendió al hombro, y se estoy batallando mucho. Entonces dice, pero sigo adelante, y le pregunto, ¿va a predicar hoy, hermano? Porque él predica también los domingos, y Héctor inmediatamente termina la predicación y la sube a la página de nuestro hermano César, la página de la iglesia. Dice, mira, sigo predicando por la pura gracia de Dios. Dice, a veces me levanto y pienso que no voy a tener las fuerzas. Espero Dios me dé las fuerzas hoy para predicar. Sí, anda batallando, mandó saludos a la iglesia, nos recomendó que por acá va a andar su hijo Janiel, ¿verdad? Y que si de repente lo vemos llegar, pues ya saben, es bienvenido. Entonces, oremos por Janiel, tiene algún trabajo por acá en Monterrey, y que Dios lo guarde. Por otro lado, por eso les decimos que gracias a los que nos están viendo, ¿verdad? Vamos a cortar la transmisión y compartir algunos anuncios con ustedes, hermanos.